Los aspectos que vamos a tocar hoy día de dinámica de fluidos van a ser los siguientes. Primero, el principio de conservación, de la masa. Muchos principios se expresan por ecuaciones, y en este caso, la ecuación que se ha hecho común para expresar la conservación de masa en fluidos es la famosa ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. El otro aspecto que debemos cubrir en esta parte es el principio de ecuación de la energía. Entonces vamos a abreviar. Principio de conservación de la energía, que en buena cuenta, y haciendo la comparación con el anterior, se expresa mediante la famosa ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli. Ambas ecuaciones describen principios de conservación, y el tema de conservación es lo que voy a tratar de explicar ahora, ¿no? Como ejemplo, estoy tomando una cubeta en la cual hay una cantidad de sustancia, y por un lado ingresa y por otro lado sale sustancia. La cantidad de sustancia o materia, en este caso, solamente me está sirviendo para tomar una propiedad. En realidad, el principio de conservación se puede aplicar a otras propiedades, como por ejemplo la energía, la masa, ¿no? En este caso, como es más fácil evidenciar una cantidad de sustancia, estamos tomando conservación de materia. Inicialmente en mi sistema es posible que tenga 20, vamos a decir que tengo una cantidad de 20, ingresan 30 unidades y salen 40. Esto incluso se aplica a otro tipo de conservaciones o balances, como podría ser incluso dinero. Si fuese dinero, ingresa 30, sale 40. Como que no, podría no ser conveniente, ¿no? Si fuese un movimiento económico. ¿Y cómo explicamos la conservación? Cuando hacemos un balance decimos, bueno, en este caso ha salido o ha habido una pérdida mayor de lo que ingresó, pero tenemos que explicar dónde está ese dinero, si fuera dinero, ¿verdad? Entonces, aquí decimos así, la sumatoria de lo que ingresa menos la sumatoria de lo que sale es una variación, ¿no? Es una variación de una propiedad N o de una propiedad M en el sistema. Para M, una propiedad genérica que se conserva. Sumatoria, entonces, de las masas que ingresan, mejor, sumatoria de la propiedad M que ingresa, en este caso es masa, sumatoria de la propiedad M que sale, ¿está mejor ahora? Es igual a la variación de esa propiedad M en el sistema. Eso
Eso es el principio de conservación y lo vamos a aplicar para cualquier otra propiedad que se conserve. Vamos a verlo. ¿Cuánto ingresó? 30. En este caso es una sola, no voy a sumar más. Estoy sumando todos mis ingresos, digamos, 30. Todas las salidas, 40. Esto es menos 10. ¿No? Por un lado. En el sistema, ¿cuánto tenía al inicio? Al inicio tenía 20. ¿Sí? Y al término, ¿cuánto voy a tener? Si fuera este caso, voy a tener solamente, en este caso, 10, ¿verdad? Porque he perdido 10. Vino 30, gané 30, pagué 40, de estos 30 me van a faltar 10. 10 será de lo que tenía, digámoslo así, en mi bolsillo. Lamentablemente, al término voy a tener 10 en lugar de 20. Esta variación de mi propiedad M en el sistema se evalúa así. La masa final menos la masa inicial, porque en este caso estoy tomando masa. Y esto, ¿cuánto vale? También vale menos 10. Así de simple vamos a evaluar el principio de conservación de una propiedad genérica. Lo que ingresa, sumando todos los ingresos, menos todo lo que sale, eso se va a reflejar en una variación de la propiedad dentro de mi sistema. Y con esto podríamos explicar tal vez ambos principios, según los enfoques que podamos tomar. Hasta allí, pauso. Bien, estamos resaltando la importancia de esta ecuación en la cual el cambio de una propiedad M en el sistema se evalúa simplemente verificando su valor al inicio y al término de un proceso, de cualquier tipo de proceso que haya ocurrido. Evalúo cuánto vale esta propiedad M al final y cuánto era su valor al comienzo. Esa diferencia es la variación de la propiedad. Aplica también como ejemplo para lo que decíamos acá como si fuese dinero o un negocio. He puesto a una serie de personas a hacer un trabajo, les doy mi confianza y les digo, ¿sabe qué? Usted tiene 20.000 soles en confianza para que ejecuten la transacción o elaboren el proyecto. Confíen ustedes. No sé qué harán. A mí poco me puede interesar eso. Al término de ese proyecto, ¿sí? Vengo y evalúo cuánto tengo en caja, cuánto tengo en mi sistema. Sería muy triste saberlo, pero si fuera el caso, ¿sabe qué? Ahora solamente tiene 10.000 soles. ¿Qué pasó? Hemos perdido. Ahí vemos el cambio. No nos interesa qué sucedió, simplemente estoy evaluando el instante final y el instante inicial. Y hago un cambio, y hago una diferencia. Si esa diferencia es positiva, en buena hora, si fuera un negocio, porque implica que hemos ganado. ¿Se entendió cómo se evalúa la variación de una propiedad dentro de un sistema? Dos instantes, ¿ya? El instante final
el instante inicial. Entonces, hago una diferencia y eso es mi cambio. Hay sistemas que se llaman estacionarios. ¿Qué significa? Ni crecen ni disminuyen, se mantienen estacionarios. Como decimos, económicamente tal vez estancados ahí. ¿Cómo sería? Al comienzo empieza con 20 y al término continúa con 20. Pero lo que sucedió en este caso, si hubiera sido así, es que entró 30 y salieron 30. Si entró 30 y salieron 30, bueno, los 20 siguen quedando en el sistema. Acabo de definir lo que es un sistema estacionario. Esto me lleva a pensar de que si tengo sistemas cuya variación de sus propiedades entre el término e inicio de un proceso son 0, entonces son casos especiales a los cuales le llamamos sistemas estacionarios. En un sistema estacionario no existe cambios de propiedades, ¿no? En el sistema. Se mantiene, si fuera este caso, con la misma cantidad de materia. La propiedad dentro de este sistema al comienzo y al término sería la misma. En números, para este ejemplo sería que ingrese 30 y que salga 30. Si ingresa 30 y sale 30, estos 20 se mantienen. Fíjense que el hecho que un sistema sea estacionario no significa que sea estático. Es diferente. Podría haber movimientos. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a imaginarnos un sistema que tiene varias salidas y varias entradas. Entonces, por aquí tengo una masa de entrada 1. Por acá puedo tener una masa de entrada 2. Y así sucesivamente, una masa que está ingresando al sistema de manera genérica, una masa super I, vamos a ponerle así. Igualmente tengo varias salidas. Una masa que sale, ¿no? 1, y en fin, otra masa que sale, y vamos a ponerle J para las masas que salen. Por lo que hemos aprendido, si vamos a analizar conservación de masa, esas masas están cambiando en el tiempo. Entonces, para expresar el flujo, voy a esbozar ahora un nuevo término. Flujo, el flujo másico. La variación de esta propiedad masa en el tiempo. Y lo voy a representar con un puntito sobre la letra M. Flujo másico. Es lo mismo hacer un balance de masas que entran o hacer balances de esas variaciones de masa en el tiempo. Serían así. Los flujos básicos que ingresan, con un puntito, y otro puntito también acá, en los flujos básicos que salen. ¿Qué me dice la conservación de masa? En términos de flujo sería sumatoria de los flujos básicos
que ingresan menos la sumatoria de los flujos másicos que salen es igual a la variación de masa por unidad de tiempo en el sistema. Y aquí, para el caso del curso de Física 2, vamos a asumir que el sistema es estacionario, ¿no? Que el sistema es estacionario y que además el fluido tiene densidad constante. Es un fluido hidráulico o es un fluido incompresible. Esas dos cositas. Continuamos. Si es así, en principio esto ya no existe, no va a cambiar en el tiempo y diríamos que la sumatoria de los flujos másicos que ingresan tendrían que ser igual a la sumatoria de todos los flujos másicos que salen. ¿Verdad? Me voy a apoyar, hasta acá ya tengo la ecuación de la continuidad, en términos genéricos. Ecuación de la continuidad para sistemas estacionarios. Entonces, lo resaltamos. Hasta ahí ya tengo la ecuación de continuidad para sistemas estacionarios. Para sistemas estacionarios. A partir de acá, voy a colocar el tema de densidad, siendo la densidad el cociente entre masa y volumen, que yo puedo colocarlo como flujos másicos, flujos volumétricos. Entonces, todo flujo másico es el producto de su densidad por su flujo volumétrico. El flujo volumétrico se mide en metros cúbicos por segundo, ¿no? Y se evalúa por el producto velocidad por área transversal que atraviesa. Aquí necesitamos hacer un gráfico. Nos disculpará el siguiente espacio. Si yo tengo un ducto por el cual está entrando o saliendo, circulando, en general un fluido, se está moviendo, el área transversal a ese flujo le vamos a llamar A. Área transversal al como área transversal. Y acá voy a colocar así las velocidades. B, velocidad de tránsito. Entonces, esta área transversal será a esas velocidades. El producto del módulo de las velocidades por las áreas le llamamos flujos volumétricos. Las velocidades se expresan en metros por segundo, las áreas en metros cuadrados, y esto en dimensiones es volumen por unidad de tiempo. Muy bien. Estoy explicando esto para poder ver de qué manera lo puedo incluir en esta ecuación genérica cuando el fluido es incompresible. Si el fluido es incompresible, si el fluido es
incompresible, la densidad en el ingreso es la densidad en la salida y es simplemente la densidad del fluido o simplemente densidad. Sustituyendo flujo másico como el producto de densidad por flujo volumétrico en 1, tendríamos sumatoria de los flujos básicos que ingresan, la densidad del fluido por los flujos volumétricos que ingresan. Va a ser igual a la sumatoria de los flujos básicos que salen, que en este caso sería la densidad del fluido por los flujos volumétricos que salen. En este punto, si la densidad es constante, actúa como factor común para todos los elementos que se están sumando y puede salir fuera de la sumatoria. Y de esa manera quedaría esta segunda expresión. Y claramente, si es constante, es la misma en ambos términos y me va a quedar que la sumatoria de todos los flujos volumétricos que entran en el sistema serían iguales a la sumatoria de todos los flujos volumétricos que salen del sistema. Y esto sería la ecuación de continuidad para sistemas estacionarios, ¿no?, con fluidos incompresibles o fluidos que tienen densidad constante. Esta ecuación es mucho más sencilla cuando lo interpretamos como este término velocidades por área. Sería sumatoria de los productos velocidad por área en el ingreso igual a la sumatoria de los términos velocidad por áreas en las salidas. Esta ecuación es la que se ha hecho más común cuando hablamos de continuidad, pero tiene su particularidad. Es válida si el fluido tiene densidad constante y además tenemos un sistema estacionario. Ejemplo. Un tanque de procesamiento, para ustedes sería de mineral en flotación un tanque de procesamiento de mineral en flotación recibe 4 litros por minuto de solución y
entrega 2 litros por minuto, ¿no? Y entrega 2 litros por minuto al siguiente proceso. Evaluar la tasa de crecimiento, de la sustancia en el interior de un tanque. Evaluar la tasa de crecimiento de la sustancia en el interior de un tanque cuyo diámetro es, vamos a ponerle 1,5 o 1,2 metros, 1,2 metros, ¿no? Y le voy a pedir exprese el crecimiento, exprese la tasa de crecimiento del tanque según su altura. Vamos a esquematizar el ejercicio acá. Tengo un tanquecito cilíndrico. Digamos que ese es el tanque cilíndrico, ¿no? La sección transversal es un cilindro. Y me dice que está procesando cierta sustancia, cierta solución, una solución, ¿no? Que obviamente al comienzo algo tendrá de sustancia. Entonces acá va a tener una altura H sub 0. Luego me dice que ingresa 4 litros por minuto de esta solución al tanque y está entregando al siguiente proceso 2 litros por minuto. 2 litros por minuto. Como está en este caso ingresando más de lo que sale, no es un sistema estacionario, no lo es. Esto va a empezar a crecer, ¿verdad? Entonces, esto va a empezar a crecer. Se va a empezar a elevar, ¿no? Me piden que evalúe la tasa de crecimiento de la sustancia dentro de este tanque en términos de su altura. Me están pidiendo la variación de esta altura en el tiempo. ¿Cuánto vale? Pues bien, ya lo tengo claro. Lo que me piden es cómo está creciendo ese nivel en el tiempo y me han dado los flujos de entrada y salida en términos volumétricos. Esto sería el flujo volumétrico en la entrada, este sería el flujo volumétrico en la salida, y decimos por conservación de masa, ¿no?
aquí, asumiendo, y esto deberíamos verificar que se cumpla, que la densidad del fluido es constante, entonces la sumatoria de los flujos volumétricos en la entrada menos la sumatoria de los flujos volumétricos en la salida, en este caso no van a ser cero, van a ser a las variaciones de volumen o de los flujos volumétricos en el sistema. ¿Quién es esto? 4 litros por minuto. ¿Quién es esto? 2 litros por minuto. Si yo les estuviese dando velocidades y áreas, las multiplican y las obtienen. Metros cúbicos segundo, litros minuto, en fin, unidades de volumen por unidad de tiempo. Y esto, acá ya no es sumatoria, esto es la variación del flujo volumétrico en el sistema. Vamos a poner así, variación del volumen en el tiempo para el sistema. Continuemos por aquí. Esta variación de volumen en el tiempo dentro de mi sistema va a ser exactamente 2 litros por minuto. ¿Cómo se evalúa un diferencial de volumen? Que en este caso sería el volumen de mi sistema. En términos diferenciales, cogeré un volumen pequeño y digo que mi diferencial de volumen es el área transversal por un diferencial de H. Por lo tanto, esto sería derivada del área transversal por diferencial de H en el tiempo, y eso es 2 litros por minuto. Permítanme solucionar esto en términos simbólicos. El área del tanque sale fuera de la derivada, me queda diferencial de H respecto del tiempo, que sería el flujo volumétrico en la entrada menos el flujo volumétrico en la salida, y ya está lo que me pide. La variación de niveles respecto del tiempo, en este caso, va a ser la diferencia de los flujos entre la entrada y la salida, divididos entre el área del tanque. Las sustituciones numéricas las dejamos pendientes para que lo desarrollen. Si esto está, digamos, metros cúbicos por segundo, y esto lo pasan a metros cuadrados, los metros cuadrados dividen al metro cúbico y les va a quedar en metros por segundo. ¿Cuánto está subiendo ese tanquecito en cada segundo? Para resolver este ejercicio, lo que hemos hecho es simplemente aplicar el principio de conservación de la masa, asumiendo que tiene densidad constante la sustancia y queda expresado como conservación de flujos volumétricos, ¿no? Como conozco los flujos entre entrada y salida, esto se ha podido restar o se va a poder restar, y quedaba pendiente la variación de los flujos volumétricos en el sistema, que no es otra cosa que los cambios de volumen en el tiempo dentro de mi sistema. Y este sistema, que venía a ser la cantidad de volumen acumulado dentro del tanque, por las condiciones dadas, iba a empezar a crecer. Ese crecimiento en el tiempo es lo que hay que resolver aquí. Hay un elemento volumétrico diferencial,
extraído sería como una monedita, el área transversal por el espesor de esa moneda, que en este caso es un diferencial de altura. Eso se ha colocado dentro de la expresión diferencial de volumen. El área, para este caso, es la misma en todo el recipiente. Podríamos saberlo, o lo podemos sacar fuera, y me queda esta expresión bien. La variación de altura en el tiempo es el cambio de flujos volumétricos entre la entrada y la salida, dividido entre el área transversal del tanque. Lo que queda es hacer reemplazos numéricos.